En mi tercer año como detective privado, de repente desarrollé una nueva habilidad: podía predecir la infidelidad de una mujer. Como toda la empresa estaba llena de hombres, estaba a punto de bajar a comprobar la precisión con la recepcionista cuando oí una voz familiar y cálida. Leo, el almuerzo está listo. Fue Sara, la esposa de mi primo, quien cocinó para la agencia. Me giré y mis ojos se posaron en un vestido azul pálido que flotaba sobre su cabeza. Tasa de infidelidad, 40%. Fruncí el ceño, mirando el número translúcido de color azul claro que flotaba en el aire sobre la cabeza de Sara. Sara, siempre parecía tan callada y reservada, capaz de engañar. Lo extraño de esta nueva habilidad era que solo mostraba la tasa. No podía ver con quién me engañaba ni ningún otro detalle. Y, al parecer, el número era dinámico, podía cambiar en tiempo real. En ese momento, su tasa de soborno era de un sólido 40%. No era baja, pero tampoco una prueba irrefutable. Su nombre completo era Sara Miller. Ella venía de un pequeño pueblo del Cinturón del Óxido. Tenía poca educación formal y estaba casada con mi primo Mark, que antes era conductor. Mark había quedado paralizado de cintura para abajo en un accidente de coche laboral el año pasado. Ahora estaba en casa, viviendo de una pensión por discapacidad. Tenían una hija de 5 años que acababa de empezar la primaria. Sara sacaba adelante a su pequeña familia ella sola, y no era fácil. Con su experiencia, lo mejor que pudo encontrar fue un trabajo de empleada doméstica. Era un trabajo sucio y agotador, y siempre la estaban regañando. Una mujer sola en una ciudad como Nueva York, sin nadie en quien apoyarse. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando las cosas se pusieran difíciles? Así que, a principios de año, le ofrecí un puesto de cocinera en mi empresa. Lo único que tenía que hacer era preparar 2 comidas al día para los 11. El horario era flexible, el trabajo fácil y Sara era estupenda. Era muy estricta con el presupuesto de la compra, y nunca falseaba las cifras. Cuando no cocinaba, ordenaba la oficina. Me causó una muy buena impresión. La personalidad de Mark se había agriado después del accidente. Se había vuelto amargado e impredecible. Pero Sara era paciente y comprensiva, y se las arreglaban para salir adelante. Aún así, ver ese 40% sobre su cabeza me revolvía el estómago. Estaba en la fase de pensarlo, pero sin atreverse a actuar. Un 40% de probabilidad no es garantía, pero es peligrosamente similar a lanzar una moneda al aire. ¿Y si algo la empujaba al límite y la probabilidad subía al 100%? Lo último que quería era que mi primo estuviera sentado en casa en su silla de ruedas mientras su esposa estaba fuera con otro. Sara, la llamé. ¿Qué hay en el menú hoy? Carne con brócoli, huevos revueltos con zanahorias y repollo, pimientos y pollo, judías verdes con carne picada de cerdo, judías verdes salteadas y bok choy al ajillo. De los platos de carne, 2 guarniciones de verduras, tal como pediste. ¿Qué te parece? Sara sonrió radiante, esperando mi aprobación. Le devolví la sonrisa, fingiendo satisfacción con el banquete, pero un solo pensamiento me rondaba la cabeza. Demasiado verde en una sola mesa. Era innegable que Sara era guapísima. Piel clara, figura espléndida, con curvas en los lugares adecuados. Tenía unas piernas largas y rectas que ni siquiera un delantal suelto podía ocultar del todo. Cada vez que caminaba, el delantal se balanceaba al compás de sus caderas, y era difícil no dejar volar la imaginación. Quizás pensé que no era idea suya. Quizás alguien la estaba acosando. Ping. Mi teléfono vibró con una notificación. Miré hacia abajo. Era el chat grupal de nuestra agencia. Leo, ¿tienes disponibilidad pronto? Tengo un caso de divorcio que necesita tu ayuda. El mensaje era de mi mentor y fundador del bufete, Frank Peterson. Sí, tengo bastante disponibilidad ahora mismo. Le respondí enseguida. Bien. Pásate por la oficina mañana. Te daré los detalles. Entendido, Frank. Justo cuando colgué el teléfono, el resto del equipo empezó a llegar poco a poco. Nos sentamos a comer y los chicos enseguida empezaron a elogiar la comida de Sara. Sara, tu comida está cada vez mejor. En serio, solo con verla y olerla se me hace agua la boca. Sara,
sigo soltero. Si sigues engordándome así, nunca encontraré novia. Les di una patada a un par de ellas por debajo de la mesa. Come ya. Tienes comida delante. ¿De verdad necesitas seguir hablando? Se callaron, intercambiaron miradas y empezaron a comer. Estaba a punto de mirar TikTok un rato cuando me di cuenta. El número sobre la cabeza de Sara había cambiado. Su índice de infidelidad había subido del 40% al 60%. Se me heló la sangre. No me digas que el tipo que le ha robado el ojo está sentado en esta mesa. ¿Como si no se explica ese repentino aumento de interés? ¿De verdad me estaba engañando? Una ola de frustración me invadió. No podía creerlo. Una cosa era no saberlo, pero ahora que lo sabía, ¿cómo iba a mirar a Mark a la cara? Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Después de que todos terminaron de comer, decidí buscar un momento para indagar con delicadeza. Sara, hoy no estoy muy ocupada. Déjame ayudarte con los platos. No, no. Ya tienes bastante trabajo. Yo me encargo de lo más complicado, dijo, despidiéndome rápidamente con un gesto. Sabía que diría eso, así que simplemente cogí un cuenco y empecé a recoger. Al ver eso, ya no pudo negarse y me dejó ayudarla. Una vez en la pequeña cocina, con la puerta cerrada, finalmente le pregunté, «Oye, ¿te ha pasado algo últimamente?» «No, estoy muy bien», respondió Sara, con una leve expresión de sorpresa antes de negar con la cabeza. «Bien, solo quería saber», dije con naturalidad, observando disimuladamente su expresión. Pero no había nada, solo la misma sonrisa amable de siempre. Tomé una esponja, le eché jabón y empecé a lavarme, pero mi mente daba vueltas. Si Sara de verdad me estaba engañando, no podía quedarme de brazos cruzados. Era la esposa de mi primo, la madre de mi sobrina, pero no tenía pruebas contundentes. No podía acusarla simplemente basándome en una cifra inventada. Además, si esto salía a la luz, destruiría a la familia de mi primo. Decidí que lo único que podía hacer era investigar discretamente y ver si notaba algo raro. Durante los días siguientes, la vigilé de cerca, pero no encontré nada. Sara llegaba y salía del trabajo a la hora habitual. Cuando no estaba ocupada, se quedaba en la cocina y rara vez venía a la oficina principal. Todo parecía perfectamente normal. Empecé a preguntarme si mi nueva habilidad había sido solo una casualidad, pero entonces la miré de nuevo y la tasa había subido al 99%. Se me cayó el alma a los pies. Una cifra tan alta era prácticamente una confesión, y aún así no encontraba ni una sola prueba. ¿Acaso tenían una aventura online delante de mis narices? Desvié mi atención hacia los chicos de la oficina. En la empresa trabajaban 11 personas. Si descontábamos a la recepcionista y a mí, quedaban 9 hombres. 7 de ellos estaban casados, ahogados en hipotecas y deudas, y dedicaban cada minuto de su tiempo a perseguir clientes y comisiones. Era improbable que alguno intentara algo con Sara. Eso dejaba a Kevin y Josh. Ninguno de los dos estaba casado. Ambos se habían mudado a Nueva York desde otros estados. Kevin tenía un par de compañeros de piso, mientras que Josh alquilaba un pequeño apartamento tipo loft para él solo. Tras pensarlo bien, Josh parecía el sospechoso más probable. Siempre estaba bromeando con Sara, diciéndole cosas como, si no te tuviéramos a ti, Sara, ¿quién nos daría de comer también? Siempre estaba hablando de más. Se me ocurrió una idea. Decidí organizar una pequeña rifa en la oficina. Todos ustedes han estado trabajando muchísimo, anuncié. Estamos demasiado ocupados para una salida de equipo como es debido. Pero tengo una tarjeta de regalo para una estancia de 2 noches en la suite presidencial del Hotel Gran Astoria. Es un pequeño detalle para recompensar a uno de ustedes. Una noche en la suite presidencial del Gran Astoria costaba más de $1,700. Al chico se le iluminaron los ojos. Claro, yo había amañado el sorteo. Josh ganó el premio. En cuanto se supo la noticia, fui a buscar a Sara a la cocina. Estaba preparando la cena. El número sobre su cabeza ahora parpadeaba en un 99%. Justo al borde. Así que, el otro hombre sí era Josh. Parecía que Sara estaba lista para dar el paso,
Pero yo no sentí ninguna satisfacción. Tuve que parar esto por el bien de Mark. Sara, cerré la puerta de la cocina tras de mí, lista para soltar la bomba. Al ver mi expresión seria, me preguntó preocupada: Leo, tienes muy mala cara. ¿Te has topado con un cliente difícil? Suspiré profundamente. Acabo de enterarme de una noticia terrible sobre un cliente. Su familia ha quedado destrozada. Sara parecía sorprendida. ¿Qué? Empecé a dar vueltas sobre mis talones. Esta pareja se conoció en una fiesta universitaria. Un romance de libro, desde la universidad hasta el altar. Todo parecía perfecto. Se casaron justo después de graduarse y tuvieron un hijo y una hija. Todos los envidiaban. Pero entonces el marido empezó a sospechar que su mujer le era infiel, así que me contrató. Y, efectivamente, lo era. Intenté calmarlo. Le insistí en que pensara en los niños, en todo lo que habían pasado juntos. Pero la esposa se pasó de la raya. Ella lo llevó al límite. En un arrebato de furia, él agarró un cuchillo. La hirió gravemente. Y en medio del caos, uno de los niños murió accidentalmente. El otro se niega incluso a reconocerla como su madre. La miré fijamente. Sara, ¿por qué crees que lo hizo? Una familia preciosa destrozada así, de repente. Su propio hijo. La que llevó en su vientre durante 9 meses. Ni siquiera le dirijo la palabra. Es desgarrador solo pensarlo. El rostro de Sara palideció. Tras un largo rato, susurró: sí, es horrible. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, levanté la vista hacia su cabeza. El número estaba bajando. Del 99% al 60% y luego hasta el 10%. Parece que mi pequeña historia ha surtido efecto. Aproveché mi ventaja. Así que, Sara, por favor, ni se te ocurra volver a hacer trampa. Las consecuencias son justas. Son inimaginables. Sara me miró. Una emoción compleja brilló en sus ojos. Su sonrisa fue forzada cuando dijo: Leo, no te preocupes. Jamás haría nada para traicionar a Mark. Bien, respondí. Te creo. 5, pero su tasa seguía en el 10%. No podía bajar la guardia del todo. Después de hablar con Sara, le pedí a uno de mis contactos que trabaja en seguridad en el Gran Storia que vigilara a Josh. Efectivamente, justo después de fichar, Josh salió de la oficina. Poco después, apareció en el hotel. Leo, el chico al que me encargaste vigilar, está aquí. Y está con una mujer. Me escribió el jefe de seguridad. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Sara se fue con él al final? Mientras pensaba en ello, me llegó una foto. La mujer de la foto llevaba un vestido rosa fucsia ajustado que realzaba sus curvas. Estaba impresionante. Y de espaldas, su figura se parecía mucho a la de Sara. Le pedí a mi contacto que le sacara una mejor foto de la cara, pero me respondió que se había enfrascado en un lío con otro huésped y había perdido la oportunidad. Tenía que ir yo. No podía permitir que Sara cometiera un error del que se arrepentiría para siempre. Antes de que yo llegara, el gerente logró entretenerlos. Llamó a su habitación, haciéndose pasar por alguien del servicio de habitaciones, y les dijo que tenían una cena de cortesía, pero que debían bajar al vestíbulo para que les validaran la llave de la habitación. Así que, cuando llegué, vi a Josh en la recepción, terminando de hacer sus cosas y dirigiéndose a los ascensores. Lo seguí, bajándome la gorra. Estaba tan absorto en sus planes para la noche que ni siquiera me reconoció. Su instinto profesional estaba completamente desconectado. Lo seguí hasta la suite presidencial. Era el momento de pillarlos con las manos en la masa. Vería cómo Sara explicaba esto. Justo cuando Josh abrió la puerta, fingí ser un transeúnte y entré corriendo en la habitación. Leo, ¿qué haces aquí? Si no hubiera venido, ¿cómo lo habría sabido? Las palabras se me atragantaron. Había una mujer en la habitación, pero no era Sara, y el número sobre su cabeza era 0%. Parecía que ella y Josh tenían una relación seria. Improvisé rápidamente. Josh,
Disculpa, continúa. Pensé que eras un cliente con el que tenía una reunión. Salí de allí lo más rápido que pude. ¡Qué vergüenza! Aún así, que Josh no estuviera con Sara era bueno. Pero entonces, ¿quién era el hombre que había llevado a Sara al límite? 6, pensé. Decidí seguir observando. Durante los días siguientes, mantuve a Sara bajo vigilancia. El número sobre su cabeza se mantuvo constante en un 10%. No hizo ningún movimiento sospechoso ni se reunió con ningún otro hombre. ¿Había funcionado mi advertencia? ¿Había evitado caer en la tentación? Justo cuando empezaba a sentirme algo satisfecho, Sara vino a pedirme unos días libres. Mi sobrino está enfermo y hospitalizado en mi ciudad, explicó. Tengo que ir a ayudar. No pude evitar preguntar. Si no estás, ¿quién va a cuidar de Mark y Chloe? No te preocupes. Chloe tiene clases, y Mark ya se ha acostumbrado a entrar y salir de su silla de ruedas solo. Pueden arreglárselas. Luego se sonrojó levemente. Leo, gracias por todo. Has sido muy bueno con nuestra familia. No hay de qué. Somos familia. Es lo que debo hacer. Parecía una razón legítima, así que aprobé su permiso. Pero cuando regresó 2 días después, el número sobre su cabeza había cambiado de nuevo. El símbolo de porcentaje había desaparecido. Ahora solo quedaba un 8, un número claro y llamativo. Eso significaba que había hecho trampa. 8 veces. Así que no estaba visitando a un pariente enfermo. Lo había usado como excusa para alejarse de Mark y de mí y tener una aventura secreta. Una rabia intensa empezó a crecer dentro de mí. El problema era que solo yo podía ver ese número. No podía simplemente enseñárselo a mi prima. Si quería que Mark recibiera su merecido, necesitaba pillarla con las manos en la masa. Necesitaba pruebas irrefutables. Contraté a un freelance de otra agencia, alguien con cara de desconocido para Sara, para que la siguiera. Esa misma noche, mi contacto consiguió una foto de Sara entrando en una discoteca de lujo. Estuvo dentro 5 horas. Cuando salió, yo la esperaba en mi coche calle abajo. Vi cómo el número sobre su cabeza cambiaba a 12. 4 veces en una noche. Estaban dándolo todo. Pero aún no tenía pruebas directas de con quién estaba. Tenía que seguir investigando. Leo, hoy es el cumpleaños de Mark. Deberías venir a cenar esta noche, me dijo Sara después de comer al día siguiente. Me quedé de piedra. Gracias por recordármelo, Sara. Casi lo olvido. No pasa nada. Sabemos lo ocupados que están. Su voz se apagó con una leve sonrisa, y luego formuló otra pregunta, ¿están contratando ahora mismo? Un chico de mi pueblo está buscando trabajo. Estudió psicología. Muy inteligente. Me preguntaba si podría recomendarlo. Se me hizo un nudo en el estómago. Respondí con cautela. Desafortunadamente, aquí tenemos una regla. Intentamos no contratar mujeres. Ah, me has entendido mal. Estoy recomendando a un hombre, dijo riendo. Un tipo. ¿Podría ser su amante? Da igual. Necesitaba traerlo aquí y comprobarlo por mí misma. Le devolví la sonrisa. Claro. Que venga a una entrevista. Esa misma tarde, a las 7, entrevisté al hombre que Sara me había recomendado. Se llamaba Dylan y tenía una maestría en psicología. Era muy inteligente. Sin duda. Tenía ese aspecto de chico guapo y bien arreglado que estaba de moda últimamente. Pero por muy popular que fuera, seguía siendo un rompehogares. La idea de que Sara fuera a discotecas a ligar con hombres más jóvenes me enfurecía por Mark. Se gastaba el dinero que ganaba en un jovencito en vez de en su familia. Así que es cierto lo que dicen. Dale dinero a una mujer y se descontrola. Bueno, ahora que Dylan trabajaba para mí, podían olvidarse de vivir bajo mi techo. Iba a conseguir las pruebas que necesitaba y entregárselas directamente a mi primo. Esa noche, llevé a Sara a casa para celebrar el cumpleaños de Mark con ella y su hija, Chloe. Leo, me alegro mucho de que hayas podido venir, dijo Mark, arrastrando un poco las palabras.
Había bebido un poco de más y me rodeó con un brazo, recordando viejos tiempos. Sabía que había estado pasando por un mal momento desde su accidente. Así que tomé unas copas más con él. Conforme avanzaba la noche, pensando en lo que Sara estaría haciendo y en que aún no la había atrapado, sentí una profunda culpa por mi prima. Justo entonces, Mark me agarró la mano con expresión sumamente seria. Leo, mi vida prácticamente se acabó. Te confío a Sara. Me quedé tan impactada que casi me desmayo. Mark, ¿de qué estás hablando? Estás haciendo fisioterapia, ¿verdad? No pierdas la esperanza. Te ayudaremos a recuperarte. Pero sus ojos estaban enrojecidos e insistentes. Amigo, sé que eres buena persona, pero Sara es preciosa. Todavía es tan joven. No puede desperdiciar el resto de su vida atada a un lisiado como yo. Lo interrumpí, esta vez con más fuerza. Mark, no hables así de ti mismo. Y no me confíes a Sara. Somos primos. Jamás tocaría a la esposa de mi primo. Una extraña y retorcida sonrisa se dibujó en el rostro de Mark. Leo, ¿dices eso? ¿Me estás menospreciando? Te lo pregunto en serio, y te niegas. ¿Así que crees que es mejor andar a escondidas a mis espaldas? ¿Qué? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Mark, ¿de qué estás hablando? Estás completamente equivocado, replicó Mark. ¿Equivocado en qué? Cada vez que llega a casa, está cubierta de moretones, marcas rojas y moradas. Si no eres tú, ¿quién es? Podría haber muerto de la injusticia. Rápidamente le expliqué, Mark, ya que sabes que me engaña, no te lo ocultaré. Últimamente no ha sido ella misma, pero solo he encontrado algunas pistas. Aún no tengo pruebas. Vine esta noche, en parte, para contarte esto. Mira, saqué el móvil y le enseñé la foto de Sara entrando en la discoteca. Mark, no te preocupes. A esto me dedico. Encontraré al cabrón con el que está, y luego podrás arreglar cuentas con ellos como quieras. Mark me miró fijamente, sin palabras durante un largo rato. Mark, ¿en qué estabas pensando? Dije, entre risas y exasperación. De verdad que no fui yo. Finalmente reaccionó. Bien, entonces investiga. Encuéntralo. Mark se echó a llorar. Era su cumpleaños, y soltarle semejante bomba no le parecía bien. Sara y Chloe estaban ocupadas en la cocina, ajenas al alboroto que acababa de estallar en el salón. A las 10, salieron con una pequeña tarta, las velas encendidas y le cantaron el cumpleaños feliz a Mark. Por un instante, parecían la misma familia feliz y armoniosa de siempre. Pero yo sabía que ese sería su último momento de paz. Antes de irme, Mark encontró un momento para hablar conmigo en privado. Leo, me equivoqué contigo esta noche. Lo siento. No digas eso. Te interrumpí. Viste que algo andaba mal. Es normal que sospeches. Pero tengo la conciencia tranquila. No fui yo, y puedo probarlo. Mark se secó una lágrima. Leo, en realidad, hay algo que necesito preguntarte. Lo que sea, Mark. Dilo sin rodeos. Chloe está a punto de empezar en esa academia internacional. Quiere estudiar en el extranjero algún día, conocer mundo. Pero no puedo pagar la matrícula. Sara dijo que ella tampoco tenía dinero y le sugirió a Chloe que fuera a una escuela de formación profesional. Me quedé atónita. De ninguna manera. Si Chloe es lo suficientemente inteligente, tienes que apoyar su futuro. Mark, ¿cuánto cuesta la matrícula? Yo la pago. Puedes devolvérmelo poco a poco, cuando puedas. A Mark se le llenaron los ojos de lágrimas. Eres un verdadero hermano, Leo. Al pensar en que Sara se gastaba el dinero en un jovencito, inmediatamente transferí los $20.000 de la matrícula directamente a la cuenta de Mark. Tras saldar la deuda y desearle un último feliz cumpleaños, me fui. De camino a casa, mi enfado con Sara fue en aumento. Ella se lo estaba pasando bien, mientras le decía a su propia hija que renunciara a su futuro y fuera a una escuela de formación profesional. No merecía ser madre.
Antes pensaba que tal vez deberían seguir juntos por el bien de la niña. Ahora estaba convencida de que Mark debía divorciarse de ella cuanto antes. Esa idea me infundió un nuevo sentido a mi vida. Al día siguiente, apenas pude mirar a Sara. Pero después de cenar, me pidió que fuera a la cocina, diciendo que tenía algo que decirme. Miré el número sobre su cabeza, sintiendo como la ira me invadía, y entré. ¿Qué pasa? Leo, ¿te ha dicho algo Mark? ¿Estás enfadado conmigo? Preguntó Sara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No es lo que piensas. Solté una risa fría. ¿Entonces qué es? Sara se retorcía las manos, como si le costara encontrar las palabras. No soportaba su papel de víctima. Pensando en mi pobre prima y mi sobrina, me dieron ganas de echarla de mi despacho en ese mismo instante. Pero aún no tenía la prueba definitiva. No podía asustarla. Suavicé mi tono. Sara, Mark ya no puede moverse con facilidad. Es normal que esté un poco sensible. Debería ser más considerada con sus sentimientos. Y tal vez quedarme más en casa. Bajó la mirada, con la culpa reflejada. Sí, tienes razón. Si no hay nada más, me voy. Salí rápidamente, con la intención de dejarles, a ella y a su amante, el espacio que necesitaban. Pero esta vez, antes de irme, fingí lavarme las manos y coloqué discretamente un pequeño dispositivo de escucha en su bolso. Ahora, solo tenía que esperar a que llegaran las pruebas. Apenas había salido por la puerta cuando Dylan regresó a la oficina. El tipo ya había fichado su salida. Parecía que planeaban usar mi empresa como su nido de amor para ahorrarse los gastos de hotel. Efectivamente, poco después de encontrarse, empezó a oírse un sonido obsceno y explícito por el micrófono. Tenía la prueba. Veamos cómo Sara se las arregla para salir de esta. Dylan. Ay, Dylan. Ella gemía, repitiendo su nombre una y otra vez. Me revolvía el estómago. Grabé lo suficiente y luego apagué el dispositivo con rabia. Pensé que ahí terminaba todo. Pero la noche aún no había terminado. Acababa de llegar a casa cuando me llamó el jefe de seguridad de mi edificio. Oigan, ¿tienen algún cliente en silla de ruedas? Estaba a punto de decir que no, pero entonces me vino a la mente la imagen de Mark. ¿Qué pasa?, pregunté. El jefe explicó, un hombre en silla de ruedas acaba de subir al piso 17, dijo que tenía una reunión, pero pensé que ya se habían ido. Le dije que no se preocupara, mientras volvía a encender rápidamente mi dispositivo de escucha. Lo primero que oí fue una risa amenazante. Era Mark. ¿Sí? Zorra. ¿Así que de verdad me has estado engañando con otro hombre a mis espaldas? ¿No tienes vergüenza? Preguntó Sara entre lágrimas, suplicándole. Estás paralizado, no puedes. Solo tenemos un hijo. Solo quería encontrar a alguien adecuado para tener más hijos. ¿Más hijos? Ni hablar. ¿Que te quedes embarazada de otro y esperes que los críe? Ja. Parecía que Mark, enfurecido, la había abofeteado. Luego se oyeron los sollozos de Sara y la voz de Dylan, intentando calmar la situación y disculpándose. Temiendo que las cosas empeoraran, empecé a correr de vuelta a la oficina. Pero entonces oí a Mark hacerle una oferta a Dylan. Parece que aún te queda algo de decencia. Si no quieres que revele todo esto, me darás $20,000. Mark acababa de recibir $20,000 de mí. ¿Por qué le exigía exactamente la misma cantidad a Dylan? Claro, Dylan se acostó con su esposa, así que pagarle tenía sentido si querían resolverlo discretamente. Pero la cifra me carcomía por dentro. Podría haber pedido $30,000, o $1,40000. ¿Por qué exactamente $20,000? Como lo estaban arreglando en privado, no fui. Simplemente fingí no saber nada. Al día siguiente, sin embargo, Sara no fue a trabajar. Mark la llamó para explicarle, tu cuñada está resfriada. Está descansando en casa un par de días, así que no se preocupen, no los va a contagiar. Yo ya lo sospechaba. Intenté llamar a Sara varias veces, pero no contestó. Un pensamiento oscuro me cruzó la mente.
Mark no haría algo extremo, ¿verdad? Engañar está mal, pero no es un delito grave. Y si Mark le hacía algo, pasaría el resto de su vida en la cárcel. ¿Y Chloe? No podía perder a sus dos padres. Cada vez más intranquilo, volví a sacar el dispositivo de escucha, solo para asegurarme de que Sara estuviera a salvo. En cuanto la encendí, el llanto que oí me paralizó. Mark, ¿de verdad eres humano? ¿Le tenderías una trampa a tu propio primo? Leo es un primo lejano, pero se nota que te trata como a un verdadero hermano. Ha sido tan bueno con nuestra familia, dándonos todo lo que necesitábamos. Se ha desvivido por nosotros. ¿Y usas la escuela de Chloe como excusa para sacarle $20.000, y luego intentas tenderle una trampa? Me alegra tanto que nunca me haya mirado así. Me alegro de que se fuera tan rápido anoche. Si no, le habrías dejado sin un duro. Me zumbaban los oídos. ¿Qué dice Sara, Mark? ¿Me tendió una trampa? Todo lo de anoche fue un montaje. ¿Mark y Sara me tendieron una trampa para chantajearme? A través del micrófono, oí la cruel respuesta de Mark. Si te hubieras esforzado un poco, ya lo habrías seducido. Llevan trabajando juntos muchísimo tiempo. No creas que no lo sé. Llevas enamorada de Leo desde hace siglos, pero él ni se fijaría en una cualquiera como tú que trabaja en discotecas. Su discusión se vio interrumpida por el llanto de Chloe. Debía de haber llegado hacía poco. Mamá. Chloe gritó. Papá. Prometiste que no volverías a pegarle a mamá. Ya estoy aprendiendo a beber como me dijiste. Pronto podré empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué sigues pegándole? Cierra la boca de una vez. Soy tu padre. No me digas qué hacer. Zas. Pum. El sonido de las bofetadas, seguido de los gritos desesperados de Sara y Chloe, resonó en el auricular. No podía asimilarlo. ¿Cómo fue que las cosas terminaron así? Cuando Sara finalmente regresó al trabajo, tenía la cara llena de moretones. Sara, le pregunté, ¿qué te pasó en la frente y la mejilla? Ella esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Estaba mareada y con náuseas, no miraba por dónde iba y me caí. No es nada. Puedo seguir trabajando. Apreté el puño. Mark la había golpeado así, y ella seguía encubriéndolo. ¿Sí? No me importa que intentara estafarme, pero te está maltratando. E incluso obliga a Chloe a salir a ganar dinero. Tú estás pasando por todo esto. ¿Por qué no dijiste ni una palabra? Sara se quedó paralizada, mirándome con incredulidad. Leo, tú. ¿Cómo lo supiste? Me dolió el corazón por ella. Sara, ¿has olvidado a qué me dedico? Si quiero saber algo, no hay nada en este mundo que no pueda averiguar. Leo. Sara se cubrió el rostro y comenzó a llorar. No quería involucrarte en esto. Ya nos has ayudado muchísimo a Chloe y a mí. Si no fuera por ti, Chloe quizá ni siquiera estaría viva hoy. Te lo debo todo. No podía permitir que te hiciera daño también. Suspiré y saqué un archivo. Se lo entregué. Miren esto. ¿Es Rick, el sobrino de mi primo Mark? Sara alzó la vista, con los ojos hinchados de tanto llorar, y se quedó mirando los documentos. Volvió a mostrarse conmocionada. ¿Ya encontraste a Rick? Sí, es él. Dejó escapar un sonido entre sollozos y risas, al borde del colapso. Desde que Mark quedó paralizado, no confía en nadie. Las únicas personas a las que escucha son su hermano mayor y su sobrino. Le han llenado la cabeza con tonterías sobre la necesidad de un hijo que lo mantenga en su vejez. Y que una hija es inútil. Un simple pretendiente. Lo convencieron de financiar los negocios de Rick, prometiéndole que, una vez triunfara, llevaría a su querido tío Mark de viaje por todo el mundo. Le darían una vida de lujo. Rick es un parásito. Se quedó con todo el dinero del acuerdo de Mark. Incluso robó las becas de ayuda financiera de Chloe. ¿Y mi sueldo? Siempre encuentra la manera de quitármelo también. Y ni siquiera eso fue suficiente, dijo con la voz entrecortada. El negocio de Rick es un pozo sin fondo. Solo devora dinero.
Nunca recupera nada. Está estafando a tu primo, pero Mark se niega a verlo. Quiere creerle. No pude evitar sonreír con desdén. ¿En qué siglo vivían? ¿Aún aferrados a la idea de que un hijo era su plan de jubilación? Mark era un tipo tan listo. El accidente no solo le arrebató la capacidad de caminar, sino también el sentido común. Miré a Sara con un dejo de lástima, pero no le dije que ella también tenía parte de la culpa. Si una parte de ella no se hubiera aferrado a la esperanza de que la inversión de Rick diera frutos, no le habría permitido quedarse con hasta el último centavo. Pero en ese momento, no sentía lástima por ninguno de los dos. Solo quería recuperar mis $20,000. Que otro sea el incauto. Tú no me hagas esto. Empecé a investigar a Rick. No tardaron en descubrir que la familia no tenía inversiones legítimas. Rick y su padre eran ludópatas. Viajaban entre el continente y Atlantic City más de una docena de veces al mes. Pero no siempre perdían. Recientemente, Rick había ganado más de $37,000 en las mesas. Y aún así, se dio la vuelta y fue a ver a su tío Mark, suplicándole más dinero con lágrimas en los ojos, para luego salir del apartamento con la frente en alto. Solo leer el informe me indignó. Pero también tuvo su lado positivo. Al menos la familia no se había arruinado por completo. Reuní a mi equipo y recopilé una gran cantidad de pruebas sobre las apuestas y extorsiones de Rick. Una semana después, entregué todo a la policía. Rick fue arrestado rápidamente y estaba a la espera de sentencia. Solo después de haber terminado todo eso, volví a visitar a mi querido primo. Me enteré de que recibiste $40,000, Mark. Los invertiste en un gran proyecto. ¿Cómo es que no dejaste que tu primita aprovechara semejante oportunidad? Al oír mis palabras, Mark palideció. Leo, ¿de qué hablas? Yo. No entiendo. Me agaché, mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. Aún no estás listo para admitirlo. ¿Qué? ¿Sigues esperando que Rick te cuide en tu vejez? El rostro de Mark palideció. Tú. Tú me investigaste. No te estaba investigando a ti, dije fríamente. Estaba investigando la aventura de Sara. Por desgracia para ti, toda tu familia no resiste un análisis crítico. Mark se quedó boquiabierto, pero no le salieron las palabras. Me estafaste con $20,000, diciendo que eran para la escuela de Chloe, pero ella la dejó hace mucho. Es tu propia hija. ¿Cómo pudiste dejarla trabajar en un club nocturno, sirviendo copas? Ah, claro. Depositaste todas tus esperanzas no en tu inútil hija, sino en tu preciado sobrino, Rick. Bueno, justo tenía noticias suyas. ¿Quieres oírlo? Mark parecía haber adivinado lo que iba a pasar. Empezó a temblar con tanta violencia que su silla de ruedas eléctrica empezó a vibrar. No lo digas. Estás mintiendo. Si tienes algo en mi contra, desahógate conmigo. No toques a Ricky. No pude evitar reír. No tengo poder para ayudarlo. Ha ido a un lugar mejor, y todo gracias a su generoso apoyo. Mark se aferró a los brazos de la silla. ¿Dónde está Ricky? ¿Qué le hiciste? Me levanté y miré al pobre hombre. Está bien. Dentro de poco, probablemente acabará trabajando en la lavandería de la cárcel. Por cierto, ¿llegaste a averiguar a qué se dedicaba realmente? Le lancé un montón de fotos al pobre hombre. Échales un buen vistazo, amigo. Mark recogió las fotos de Rick y su padre pasándoselo en grande en las mesas del casino. Y todo su cuerpo tembló como una hoja. Imposible. Esto es imposible. Son falsas. Las has retocado con Photoshop. Eres un mentiroso. Maldito mentiroso. Ya me cansé de perder el tiempo. Entonces, solo queda esperar el comunicado oficial. Al marcharme, añadí una última cosa. Ah, y cuando hice la denuncia anónima, les dije que me llamaba Mark Miller. Volví a mirarlo. Mark, dije, llamándolo primo por última vez. Cuando tu querido hermano y tu sobrino se enteren, será porque fuiste tú quien los delató. Imagina el amor que habrá en esa reunión familiar. Gracias a los registros de transferencias bancarias, recuperé mis $20,000.
Sin embargo, al final me los gasté todos en Sarah y Chloe. Nueva York les traía recuerdos dolorosos. Se llevaron el dinero y volvieron a su ciudad natal, donde pudieron empezar una vida más tranquila y mejor. En cuanto a Dylan, con solo verlo me venía a la mente todo aquel capítulo absurdo. Lo despedí. Pero tiempo después, durante una cena de equipo, se menciona nuestra recepción casualmente. Sabes, Leo, siempre pensé que Dylan era tu hermano de verdad. Se parecen muchísimo. ¿Parecidos? Yo no lo vi. Pero los demás opinaron. Sí, definitivamente se parecen. De repente recordé la mirada de Sarah el día que las despedí a ella y a Chloe. Rememoré cada vez que su infidelidad había fluctuado. Resultó que Mark tenía razón en algo. Ella se había enamorado de mí. Y Dylan, él solo era un sustituto. Pero nada de eso importaba ya. Tras todo el calvario con Sarah, mi habilidad evolucionó. Ya no se limitaba a las mujeres. Podía ver el índice de infidelidad de cualquier persona, independientemente de su género. No solo eso, sino que ahora podía ver el rostro y el nombre de la persona con la que me engañaban reflejados en sus ojos. Para mi trabajo, era como un superpoder. La agencia prosperó. El negocio iba viento en popa. Mis competidores se desesperaban, intentando averiguar cómo conseguía cerrar los casos con tanta rapidez y eficacia. Pronto compré un apartamento de primera categoría en Riverview, en la ciudad. Pero el trabajo tenía un precio. Con cada caso, los últimos vestigios de mi fe en la humanidad se desvanecían un poco más. Cada año, envío dinero a Sarah y Chloe. Lo considero un agradecimiento por el impulso involuntario que le dieron a mi carrera. Nunca volvimos a vernos. Todos estuvimos mejor así, viviendo nuestras vidas por separado, como dos barcos que se cruzaron en una noche turbulenta.